Hola, ¿qué tal? Comenzamos NSI Universidad Iberoamericana y estos son nuestros titulares. Viajamos al interior del cerebro humano, concretamente al área que contiene las neuronas que determinan la motivación. El investigador Gregorio Robles nos cuenta por qué es importante que los niños aprendan a programar y hacemos nuestro habitual resumen de noticias universitarias a través de Conexión Universidad. Cada hora 16 mujeres denuncian a su maltratador en Buenos Aires. ¿Cómo se identifica un caso de maltrato? ¿Qué iniciativas se están llevando a cabo para evitar la violencia de género? Lo hablamos con la psicóloga argentina Julieta Pérez. Más implicación de la justicia en los crecientes casos de maltrato. Es lo que reclamaron el pasado 3 de junio miles de personas frente al Congreso argentino y en otras ciudades de Chile y Uruguay. Muchas veces se ríen de ellas, que no les creen lo que dicen, y en otros casos también de policías que intentaron levantárselas. Desde 2008 son más de 1.800 las mujeres asesinadas y cerca de 60.000 las denuncias presentadas, según la ONG La Casa del Encuentro. De muchos casos no se tiene constancia. La figura de femicidio recién se incorpora en el 2012 y los casos que pasaron antes y las mujeres que murieron antes. Ni una menos es el lema de la marcha impulsada por varios colectivos de mujeres. Una marcha a la que se sumaron artistas, como los dibujantes Maitena y Liniers. El maltratador suele ser una persona muy manipuladora, muy perversa, que manipula constantemente a la mujer en lo que hacen, lo que dicen, cómo se visten, lo que tiene que hacer. Esto está tan naturalizado en ellas que poder visibilizarlo por ahí tiene que ver con el encuentro con otra mujer o con alguien que desde afuera les haga ver esto. Una de las iniciativas ciudadanas es el proyecto Háblame Bien, un sitio web donde las mujeres transcriben los insultos que reciben en la calle. Sin embargo, uno de los principales reclamos ha sido la ineficacia de la actual Ley de Protección Integral de las Mujeres, aprobada en 2009. Acá tiene que haber una decisión política, ¿no? Hay que trabajar a nivel de prevención, de la promoción, hogares donde puedan estar las mujeres que deciden separarse y que por ahí no tienen los medios para vivir en otro lugar porque dependen económicamente del hombre. Queda un montón por hacer. Me parece que esto nada más es el principio de algo. Vamos a viajar al interior del cerebro humano porque vamos a descubrir la ruta neuronal del deseo. Por primera vez podemos ver cada una de las neuronas que determinan la motivación. Lo hacemos a través de una investigación de la Universidad Autónoma de Madrid. La investigación se basa en marcar neuronas de una región del cerebro que se llama el mesencéfalo y que tiene neuronas que contienen el neurotransmisor dopamina. Es uno de los grandes ejes de funcionamiento del sistema nervioso, es el sistema que dicta la intención de actuar, el deseo de actuar en alguna dirección. Lo que hemos hecho ha sido aplicar por primera vez una técnica nueva que permite hacer visibles los circuitos que forman la prolongación que se denomina el axón, hasta dónde llega y a cuántos sitios llega. Es algo que a nuestra escala sería como si tú tuvieses un brazo que se ramificase muchas veces, que se dividiera en muchos brazos y que llegase desde aquí hasta Segovia. Antes inyectábamos sustancias que eran visibles. Estas son todavía más potentes en el sentido de que ni se inyecta la sustancia, se inyecta el código genético para que se fabrique una sustancia. A partir de ese punto, nosotros podemos ver una célula por muy grande y muy complicada que sea. Nos ha permitido describir cómo son las neuronas de este área del cerebro en el sentido de cuántas estructuras nerviosas pueden contactar simultáneamente.
Cuando hemos hecho el análisis hemos visto que en realidad donde pensábamos que había un solo modelo de circuito, hay 4 o 5 circuitos. Por tanto, cada uno de esos tipos celulares puede ser también una diana diferente de distintos fármacos, de distintas drogas. Varias de las drogas más utilizadas, como la cocaína, el LSD, las anfetaminas y todos sus derivados, actúan directamente sobre estas neuronas y producen su efecto porque actúan sobre estas neuronas, precisamente. La cantidad de dopamina que liberan esas neuronas a través de su axón, allí donde el axón llega, pues es lo que antes era como proporcional, se consideraba proporcional a la cantidad de placer que se sentía. Ahora, las investigaciones más actuales consideran que no es tanto la sensación de placer la que proporcionan, sino ese deseo de conseguir algo placentero. A la hora de entender los circuitos del cerebro, no existe todavía, hoy en día, en absoluto además, un diagrama, un plano de cuáles son esos circuitos, de por dónde fluye la información, cómo es el cableado de esa máquina maravillosa. Porque a 2015 todavía no sabemos en realidad cómo es. Se estima que en el futuro quienes no dominen los códigos informáticos serán los próximos analfabetos. Por esto hemos entrevistado a un experto que nos ilustra sobre la manera adecuada de introducir a los niños en el mundo de la informática. Los niños que introducimos en la programación, en realidad lo que les estamos dando es pues, problemas muy cercanos del mundo real, y entonces les enseñamos a cómo solucionarlo. Desde hace unos años hay unos lenguajes de programación visuales que lo que permiten es crear programitas como si fuera un puzzle. El más conocido es Scratch, que tiene 8 millones de niños programando. Estamos nosotros en la Universidad Rey Juan Carlos investigando cómo afecta la programación, por ejemplo, al aprendizaje de inglés o a cómo cuentan historias. Con Dr. Scratch ofrecemos realimentación del programa, básicamente el desarrollo computacional que demuestra el niño en ese programa. Creemos, todavía es una hipótesis que estamos investigando, que fomentar el pensamiento computacional tiene beneficios en otras áreas del aprendizaje. Existen niños programando alrededor de todo el mundo. Hay países muy avanzados en esta cuestión, por ejemplo Israel es un país donde llevan, yo creo que ya casi una década programando en las escuelas. El ordenador en realidad, aunque digamos que tiene una inteligencia artificial, son tontos, hacen bien las cosas de manejar información, mucha información, pero los que sabemos ver un problema, analizarlo, dividirlo en partes, esos somos los humanos. En realidad yo quiero que aprendan a programar porque es una forma de expresarse hoy en la sociedad de hoy y en la sociedad del futuro que les hace ciudadanos de primera clase. Es como si los nativos digitales supieran leer, ¿vale? Pero no saben escribir. Entonces lo que nosotros buscamos con el pensamiento computacional es desarrollar sus capacidades de poder escribir. Hacemos un breve resumen de noticias universitarias de Iberoamérica a través de Conexión Universidad. Este mosaico conserva intactas 12 de las 15 escenas que lo componen. Todo indica que decoraba la vivienda de un importante personaje de la época, cuando la hoy Écija era la capital de la Bética, rica por su aceite de oliva y donde vivían 3 legiones del ejército romano. Toda la iconografía del mosaico gira en torno a episodios mitológicos como los amores de Zeus. Estos son los árboles del futuro, una innovadora propuesta de la Asociación Arte, Innovación, Responsabilidad y Ecología para combatir la contaminación de nuestra ciudad. Consiste en intervenir espacios urbanos a través de murales artísticos realizados a base del knockout, la pintura fotocatalítica. Esta pintura reacciona como una planta con la luz solar y la humedad que hay en el ambiente, empieza un proceso que imita la fotosíntesis.
Conjugar la dimensión gráfica de la ciudad y la potencia transformadora del urbano. Con esta máxima nació el proyecto Trazo Urbano, al que se han sumado varias ciudades y artistas, y que ahora llega a Valencia con el propósito de extender esa doble premisa. Todos y cada uno de los trabajos plasman una visión comprometida con el espacio urbano y el grabado, explorando sus posibilidades y dejando de lado el papel como único soporte para dar cabida a experimentos sonoros y audiovisuales. No queremos ningún caso de maltrato de género. Contra esta rémora social estamos todos unidos. Por esto, hoy les dejamos con un vídeo que entre baile, música y mucho arte le dice no a la violencia hacia la mujer. Danza para que tomemos conciencia. Hasta la próxima.